Bueno. Buenas noches. Buenas noches, estoy un poco de retraso aquí, el cambio de horario, ahora sí que el sol del día fue la que creo que ahora me pegó, pero vamos a empezar en un momento. Gracias por la paciencia. Bueno, hola. Los que están ahí, veo que está Marcelo y Lorena. Lore en Lima y yo en México, recién regresados de Argentina. ¡Wow! Se cruzaron. ¿Ella se fue en lo que tú viniste o qué? Y hay. Ok, entonces. Start new session. Bueno, una gran disculpa porque ahora sí. Yo vi la luz del día y dije, todavía tengo tiempo, y con el cambio acá, pues no. En un momento empezamos. Hoy nos va a tocar ver perdón. Ok. Ya entendí, Marcelo, qué bueno. Lástima que no estoy allá en México con ustedes. Me daría mucho gusto estar, pero bueno, así es esto. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto que estés presente con nosotros. Gracias por el saludo. Me perdonan unos 5 minutos más, ya llevo 10 de retraso, qué pena. En lo que saco el archivo que vamos a ver, permíteme un momento. Bien, lo que... Y voy a estar un poquito, a ver, dame 2 minutos mejor para no estar tan distraído. Bueno, ok, por si alguien quiere probar el famoso Google Plus, ahí está. Llegamos a la, bueno, estamos en el capítulo 3 de Romanos y llegamos a una parte del capítulo 3 de Romanos que es sumamente rico en contenido y habla realmente del corazón del libro. Pablo decía que no se avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación.
a todo el que cree, y realmente esa salvación, en la parte que estamos ahorita, Pablo lo va a definir qué es esa salvación. Y de hecho ya nos ha dado varias palabras, algunas que yo pienso que, bueno, tomé yo que no, algunos se los va a explicar, como la palabra gratuita. La palabra gratuita, pensaríamos, bueno, sé lo que es gratuito, pero para él es tan importante que él va a enfatizarlo, tomarse varios versículos en decir que es gratis, y la definición, quizás muchos lo han expresado, que ahí lo gratis es gratis más nada, ¿no? O sea, es el no agregar nada. Si a lo gratis yo le quiero poner un filito de algo que va a costar, entonces ya no es gratis. Vamos a hacer un poco diferente el día de hoy. Vamos a ir vamos a yo creo que voy a tratar de tomar directo el pasaje. No lo preparé con tiempo. Déjame. Bueno, uno de los bueno, entonces tenemos la palabra gratuita que vamos a ver en el capítulo 4 de Romanos, que Pablo lo va a desglosar, o sea, nos va a enfatizar y superenfatizar esa palabra. No nos va a dejar que gratis sea algo menos que gratis, o gratis más algo, sino es gratis de esto, de que es gratis más nada. La otra palabra es justificación, y di yo una explicación, y creo que es una palabra que podemos entender, que alguien que no es justo se le cuenta como justo, se le pasa como justo, se pasa de la posición de no justo a justo. Y la otra palabra, las otras dos palabras sobre las que queremos enfatizar es una que queremos ver hoy, que es la palabra redención. Y el texto de Romanos lo estoy diciendo de memoria, pero el texto de Romanos dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se entiende como redención? Y yo usaba durante muchos años un ejemplo de una casa de empeño, donde tú dejas algo y sobre esa prenda que tú dejas hay una etiqueta que dice se debe tanto, y el redimir es llegar a decir cuánto se debe, pago lo que se debe para que esa cosa sea quede libre, pagar una deuda. Y en cierta forma es la palabra de ¿cómo se llama? De redimir. Pero vamos a ver hoy, precisamente tenemos aquí a Ruth, pero vamos a ver el libro de Ruth, y vamos a ver, nada más quiero un texto antes de empezar, que es la que no tengo aquí. Y luego la semana que entra vamos a tener que ver la palabra que dice mediante la expiación. Entonces son dos palabras que yo considero técnicas que necesitamos ver, y lo que vamos a ver ahorita es vamos a empezar directamente en Ruth, y yo les voy a deber en el transcurso del estudio un versículo de la Biblia que explica lo que vamos, o sea, explica la parte de la ley que tiene que ver con 5, agarrar cuánto nos da de esto, que tiene que ver con qué dice la ley y por qué porque esto de redimir dentro de la ley cabe. Ahorita les voy a decir que para empezar hay una parte en el Nuevo Testamento en donde le llegan a preguntar a Jesús los saduceos, si ustedes se acuerdan, y esto tiene que ver
con lo que vamos a ver hoy. Los saduceos llegan a Jesús y le preguntan, le ponen un caso, ¿no? Un caso difícil a Jesús. Y el caso difícil que le ponen es, dicen una persona, bueno, que ellos le ponen un caso difícil para la resurrección. Pero entonces el caso de la resurrección que le ponen, dicen una persona, y aquí me está escondiendo una cosa, perdón. Una persona se casó con una mujer, un hombre se casa con una mujer, y él no tiene hijos y muere. Y la ley, es la parte que vamos a leer en la ley dice que el hermano debería de tomar esa mujer y levantar con ella una ascendencia a su hermano. Pero bueno, los saduceos tientan a Jesús diciéndole, ese hermano también murió y no tuvo hijos, y al otro hermano lo tomó y murió, y lo que llamaríamos hoy en día, no sé bien o mal, pero le llamaríamos la viuda negra, ¿no? Que siempre está teniendo, el que se casa con ella muere. Pero es el ejemplo que ellos le ponen. Obviamente es un ejemplo exagerado, ¿no? No, seguramente no de la vida real, ¿ok? Pero le ponen ese ejemplo y le dicen de quién va a ser él, el hermano, y Jesús le dice, bueno, la resurrección no va a ser como ustedes están pensando ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, él les explica que con eso no van a quitar la resurrección, ¿no? Ya se dieron cuenta que estoy muy desorganizado el día de hoy, ¿no? Pero vamos a ver eso, lo que la ley dice acerca de eso. Y vamos a ver un paso adicional aquí. O sea, quiero poner el texto de Ruth en pantalla para que lo veamos. Y aquí lo tenía yo. Copy. Y vamos a ver qué dice la ley y qué tiene que ver eso con redención y por qué se le llama redención. No puedo yo decir que es la única posible definición de redención, pero creo que al seguir en el libro de Romanos vamos a entender que probablemente sí estamos atinados si tomamos esa definición de ¿cómo se llama? Esa definición de redención como la buena, ¿no? Permíteme un momentito. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer de esto root doc. Y nada más déjame poner lo que tengo sobre el escritorio. Ya casi estamos ahí para ver root. La palabra redención. El texto de Romanos, en un momentito lo digo, pero es aquí tenemos root, view, full screen mode. Ok, muy bien, jóvenes y no tan jóvenes como yo. Ok, ya tengo aquí, lo voy a tener por lo pronto en live stream, el texto de Ruth para que empecemos. Un poco menos formateado que en otras ocasiones, pero de todas maneras es un poco también diferente la lectura porque es una historia, ¿no? Entonces, bueno, habiendo empezado muy desorganizado y pidiéndole otra vez una disculpa, vamos a orar y empezar y ver qué es lo que se refiere con redimir o redención, ¿ok? Padre, queremos entender lo que pasa hasta donde es posible, entender qué es esto de nacer de nuevo, qué es esto de ser salvo, qué es esto de ser justificado, qué es esto de ser una nueva criatura en Cristo, qué ocurre, cómo es. Recordamos en estos momentos que Jesús le ponía a Nicodemo el ejemplo de nacer de nuevo, y Nicodemo lo quería entender y él le citó inclusive un texto de Eclesiastés que decía: el espíritu cuando muere formando los huesos, ¿cómo pueden saber cómo Dios forma un bebé? Y si no sabemos cómo Dios forma un bebé,
pues menos cómo nos forma a nosotros como nuevas criaturas. Pero Pablo nos ha dado en Romanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los términos de gratuitamente, de los términos de justificación, los términos de redención, que es en Cristo Jesús, y el término de expiación. Entonces hoy queremos ver un bello pasaje que es el libro de Ruth, y entender en el libro de Ruth lo que es la redención, y entender que tú eres nuestro redentor, eres nuestro, si podemos usar el término, pariente redentor. Ayúdanos hoy, Señor, a quitar a un lado lo apurado y lo un poco desorganizado, y concentrarnos en este libro, y así aprender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias te damos. Amén. Entonces, el libro de Ruth es un libro, alguien diría, ¿cómo vamos a ver todo un libro en un estudio? Lo vamos a leer, no se va a hacer el comentario, ni hace falta el comentario a detalle, como si fuera Romanos, como si fuera un documento, que te puedo decir, de tesis, de argumentación lógica. Es una historia con sentido, es una historia bella. Y dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Todos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Voy a hacer breves comentarios al pasar. Aquí lo que les puedo decir es que los judíos no deben de tener nada que ver con los moabitas. Que los moabitas eran de la gente que estaba en la tierra cuando llegaron los israelitas, y los judíos no deberían de vivir con ellos, no deberían de aprender sus costumbres. Pero aquí hay un hambre en Belén de Judá. Nos suena Belén, ¿verdad? En Belén de Judá, y emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Y tenemos los nombres de ellos. Y en el versículo 3 dice: pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó solo con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido ahí unos 10 años. Entonces los hijos de este hombre, él por hambre se va a vivir donde no debía. Los hijos de él, no sabemos qué edad tenían. Dice que se fue con sus hijos, ya habían nacido cuando va. Pero bueno, ellos en cierta forma, sea de niños, de jóvenes o de adultos, aprenden a vivir en la tierra de moabitas como lo normal. Y dentro de ahí, pues cada uno toma una mujer. Uno la mujer que se llamaba Orfa, la otra Ruth. Y es algo obviamente que precisamente Dios había dicho: no tomes, no te cases con la gente de esta tierra, ¿no? Y aquí es la excepción. En todos los casos casi todos los casos donde los judíos se mezclaban con los moabitas, con otra gente alrededor, el que salía cambiando eran los judíos. Y por eso Dios les decía: no se junten con ellos, no se casen con ellos, no aprendan sus costumbres, ¿no? Y Dios no quería ni siquiera que vivieran juntos. Pero bueno, por la hambruna hacen todo eso. Y dice, murieron, versículo 5, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Entonces, su esposo de ella, Elimelech, sí le dejó 2 hijos, pero esos hijos se casaron y murieron, y unos 10 años, y murieron, y no tuvieron hijos. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Estamos viendo una mujer que se quedó sin familia, ¿no? Perdió al marido, perdió los hijos, ya nada más le quedan las nueras, pero en donde ella está es una tierra ajena, no tiene primos, no tiene tíos, tías, no tiene familiares. Y además escucha que el Señor había acudido en ayuda a su pueblo al proveerle de alimento. Se acabó la hambruna que nos llevó a este lugar. Entonces regresa con sus 2 nueras. Salió pues con sus 2 nueras, versículo 7.
del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda ya hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. De vuelta, no sabemos las edades aquí, pero al parecer podemos decir que ese matrimonio había durado menos de 10 años. Entonces tenemos aquí todavía mujeres jóvenes, mujeres que todavía se pueden volver a casar. Ok, entonces, pero ella dice: no, pues regresen ustedes, ¿no? Y ella les reconoce el amor y lealtad que ellos habían tenido con los que murieron, con sus hijos. Y yo espero que encuentren ahí un nuevo hogar. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, ambas: ok, no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Estamos hablando aquí de la relación nuera-suegra, imagínense, ¿no? Nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Okay? Y vemos en todo esto que no es que ella no los quería, al contrario, los quería mucho. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Aquí ya empieza, o sea, podríamos decir que esto es una tragedia, la que estamos leyendo a nivel de género literario. Es una tragedia. Pierde ella el marido, pierde sus hijos, no tiene nietos. Es una tragedia. Y ella, dentro de esa tragedia, dice: bueno, ustedes ya conmigo, ¿qué buscan? ¿No? Aunque, y un poco aquí empieza a ver el sabor de familia, de tener descendencia, de tener familia. Noemí se ha quedado sin familia. Y les dice a ellos: bueno, yo voy a volver a tener hijos para que ustedes se puedan casar. Y dicen: no. Vuelvan a su casa, hijas mías, versículo 12, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? O sea, Noemí dice: yo ya estoy grande, no voy a tener hijos, no tengo marido, no voy a tener hijos. Si tuviera hijos, les van a esperar, no sé qué te gusta, mínimo 15, 16, 17 años, no sé en esa cultura cuánto tiempo, pero los van a esperar hasta que crezcan para que vuelvan ustedes a tener marido. ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, les está enseñando Noemí cómo eso no va a funcionar. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mire, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Aquí la historia entran dioses. Vuélvate con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y aquí Ruth, la moabita, le dice entonces esto que leen muchas veces en las bodas, lo vamos a ver, pero es una nuera moabita. Y ella se lo dice a su suegra judía de Belén: porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estoy haciendo muchos comentarios, pero ahí debemos de ver que Ruth, al decirles que regresaran, les dijo: regresen a sus dioses, plural, más de un dios. Tenían muchos dioses. Ruth, la nuera, reconoce que Noemí y el pueblo de Noemí tiene un solo Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara,
porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Ella que siente, ella siente, no, pues yo tengo, Dios me ha dado amargura, y sí, el papel que a ella le tocó, pues es muy malo, ¿no? O sea, no tuvo, ya perdió sus hijos, perdió su marido, no tiene nietos. Y verso 21, Noemí dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué llama Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de cebada. Y bueno, la cebada, el alimento, un papel importante en todo esto, porque acuérdense en que por eso se habían ido a Moab y ahora que hay comida y llegan a lo mero bueno, llegan al momento de la cosecha. Noemí tenía por parte de su esposo, estoy en Ruth capítulo 2 versículo 1, y si tienen una Biblia ahí quieren seguir también, pero Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Aquí pues vale la pena aclarar algo, hermanos. La misma ley de los judíos, y no nos va a dar tiempo hoy de ver esto, y no es el tema principal, pero si ustedes quieren leer la ley de los judíos, en la ley de Moisés, no nada más hablamos de los 10 mandamientos, pero hay otros más de 600 leyes que acompañan los 10 mandamientos. Y dentro de eso había una provisión para la gente pobre. A lo que quiero llegar es aquí, no es que Noemí y Ruth se estaban poniendo de acuerdo para hacer algo moralmente equivocado o algo ilegal, sino la ley decía que cuando cosechaban ponía dos o tres cosas. Podríamos decir que tres. Cuando cosechaban un campo no podían cosechar las esquinas. Las esquinas se dejaban para la gente necesitada. Aquí estamos hablando de vuelta que es cebada. Entonces las esquinas de ese terreno, cualquiera que fuese su dimensión, pero las esquinas no debían de cosechar, eso era para la gente necesitada. Ese era uno de los reglamentos. El 2 es que si ellos iban cosechando en fila, no sé si algunos de ustedes han participado en eso, me tocó una vez de joven, probando de todo, me tocó salir a lo que llamaban en Texas la pizca, pero va uno por una hilera de que está plantando, recogiendo la semilla. La otra parte de la ley decía, si te brincas una parte por descuido o algo y dejaste atrás de ti fruto en el campo, no puedes regresar a recoger ya ese fruto, se queda para los necesitados. La tercera parte es así, si tú estás recogiendo el fruto y se te cae parte del fruto, no lo debes de recoger, eso es para los necesitados. Entonces Noemí y Ruth al decir voy a ir a recoger cebada, no están haciendo algo mal, sino aprovechando los beneficios de la ley precisamente para la gente necesitada. Entonces Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Ya les expliqué por qué detrás. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Aquí hay un parentesco entre este hombre que tiene el campo, que se llama Boz, y Elimelech, que era el suegro fallecido de Ruth, el esposo fallecido de Noemí, ¿verdad? En ese caso, en eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. ¿Por qué desde Belén? Porque son familia, ¿no? Familia que había venido de Belén. Y eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Boz al capataz de sus segadores. Entonces le llamó la atención, no nos explica por qué, pero dice, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo
hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Okay, aquí podemos ver el poderío económico de Booz. Tenía más de un campo, tenía gente que le cosechaba. Y él está diciendo: sígueles. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Y de vuelta, creo que la gran mayoría de nosotros hemos perdido lo que es tener que ir a un pozo o a un estanque a sacar agua, cargarlo a donde estamos y tener agua ahí para beber, ¿no? Pero era un gran trabajo y a veces, y más si tenías sed, ir hasta allá, todo eso. Pero él dice: no, puedes tomar de este agua que mis criados ya trabajaron para tener para mi equipo de trabajo, por llamarle de alguna forma. Puedes tomar de esa agua. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Aquí, al identificar, él llegó quién es esa mujer que está ahí cosechando, le explicaron quién es, y él ya sabe la historia detrás de Ruth, y sabe que ella es, pues, parte lejana, si tú quieres, pero parte de la familia. O sea, su pariente era Elimelech, y esta es la nuera de su fallecido pariente Elimelech, y aparte ha tratado muy bien a la mujer de Elimelech, imagino que en vida Elimelech, etcétera, no sé si lo conoció en vida o no, pero se ha tratado bien a la familia. Pero fíjate lo que también Booz está reconociendo: que el Señor te recompensa por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Ruth ya había tenido una decisión de decidir: voy a refugiarme bajo las alas de el Dios de Israel. Y por eso también Booz dice: qué bueno que has hecho eso, que Dios te lo pague con creces. Y la contestación: ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, sírvate pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Están cosechando grano que no ha sido tostado, que igual si tienes hambre se puede comer, pero no hay nada como el grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él le dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. La ley decía: si se te cayó, lo pueden agarrar los necesitados, y ella es uno de los necesitados. ¿En qué momento está en el montón que ya recogiste y en qué montón está al lado? Dice: no te preocupes de estarle vigilando, ¿no? Es lo que da a entender aquí. Aunque parezca que está sacando las mismas gavillas o está sacando las gavillas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Entonces la generosidad de Booz: haz como que se te cayó, y es una forma de dárselo a esta persona necesitada, pariente mío, pero de vuelta pueden recoger lo que se ha caído. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo. Y su suegra vio cuánto traía.
y perdón, estoy haciendo lo que no debía hacer, es el reiniciar Google Plus, que siempre falla. Su suegra vio cuánto traía. Imagínense, 20 kilos. Yo creo que no me daba yo abasto o con trabajo cargarlo, ¿no? Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Entonces la sorpresa de la suegra, ¿no? Yo creo que ella ya sabía cuando la gente va en este tipo de mandados, por llamarle de alguna forma, y recogen pues lo que se les cayó, lo que se brincaron, pues con trabajo a lo mejor juntan la mitad o menos de la mitad, y ella viene con 20 kilos. Pero entonces su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Y alguno diría: Esteban ya se le fue la canica y anda en el libro de Ruth. Pero aquí llegamos a el concepto de redimir. Y fíjense en la frase con la que ella introduce esto de que es el pariente que nos puede redimir. Dice: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Este hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Entonces Dios sigue amando, y en este caso el amor es hacia los vivos y hacia los muertos, porque ahora es para la viuda, ahora es para las dos viudas realmente. Okay. Él es el que nos puede redimir. Ruth la moabita añadió: incluso me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criados, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. De vuelta, quizás sale sobrado el comentario, pero imagínense en otro lado, si ven una mujer necesitada, pues que un mal hombre, o inclusive hombre de falta de principios, aunque no le llamemos malo como tal, pero qué no haría o qué no pensaría con este tipo de mujer. Pero aquí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. Y pasamos al capítulo 3 de Ruth. Okay. Y de vuelta, todo esto un paréntesis aquí para recordar. Pablo dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de redención? Pues ya hemos visto aquí que Boaz es un pariente que puede redimir a Noemí y Ruth. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro para que no te falte nada? Y aquí vemos de pasada el amor grande de Noemí hacia su nuera. Además, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Avientan para hablan de separar el trigo de la cizaña, misma operación con cebada. La semilla pesa diferente que las hojuelas, que la paja, y el aire saca la paja y lo que no es en sí el grano, y cae la cebada al piso y se recoge. Pues él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies y te acuestas ahí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Aquí cabe recordar lo que vos había dicho: Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a abrigar o a arropar, no me acuerdo la frase exactamente, pero aquí ahora Noemí le está diciendo a Ruth: ¿sabes qué? Vas a ir y donde están los pies vas a meterte debajo de
¿qué es lo que dice aquí? Le destapas los pies, bueno, no dice si es una cobija o qué es lo que llaman, pero debajo de lo que, aunque él se tapaba, los destapas y te acuestas ahí. Entonces debajo se viene a cobijar o poner debajo de la serape, cobija, lo que quieran llamarle, que él estaba tapado. Y ella dice, haré todo lo que has dicho, respondió Ruth. Otra vez en Ruth, creo que estamos en el capítulo 3, verso 6. Y bajó a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó ahí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostado a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, aquí le llaman manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Cuando nosotros, bueno, el cuadro aquí está hablando de redimir, es un pariente que me puede redimir. Cuando nosotros vamos, o sea, quiero que quedemos un poquito con este cuadro, con esta imagen. Cuando nosotros vamos a Cristo y decimos, queremos que nos redimas, en cierta forma queremos estar debajo del manto de Cristo, de estar debajo del manto de Dios. Queremos cubrir ahí, que eso nos dé provisión, que eso nos dé calor, que eso nos dé, en este caso, algo mucho más importante, que es precisamente el ser redimido. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostado a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Y luego Boaz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Y aquí sí voy a hacer una pausa porque es importante que leamos el texto que acerca de en la ley, que explica qué está pasando aquí, cuál es esta redención. Pero bueno, voy a seguir y luego que Ruth le platique a Noemí esto, y luego busco el texto para que lo tengamos también. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto, en mitad del versículo 16. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ella le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella, y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Entonces, antes de pasar a Ruth 4, voy a buscar el texto que habla de esto en la ley, para también ponerlo en pantalla, hermanos. Entonces, permítame un momentito. Mientras, pues aprovecho, de vuelta estamos para recordar que estamos viendo aquí. Estamos viendo mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esa redención? ¿Cómo entendía Pablo la redención? Y déjame ver si encuentro rápido esto de aquí. ¿Cómo lo entendía Pablo? Y creo que esta historia
de Ruth, es la mejor forma de entender la redención, ¿ok? Empezamos, y quiero subrayar antes de ver la ley, que veamos que pues lo que Ruth le dijo a las dos nueras al llegar es muy importante, y lo que ella les dijo es ella les dijo: yo no tengo para ti ya un marido, o sea, ya no tengo yo a quien puede ser un marido para ti, ¿no? Y no encuentro lógicamente. Perdón, estoy buscando ok, vamos a ir entonces ver. Déjame tomar el texto aquí rápidamente y lo voy a pegar a la mitad. Vamos a ponerlo, les va a gustar más en español, ¿verdad? Ya se los iba a pegar en inglés. Ok, nueva versión internacional. Y pues super perdonen la desorganización tan total. Aquí estamos en Deuteronomio y vamos a buscar el pasaje para no ir muy lejos. Ok, entonces el pasaje, si ustedes tienen una Biblia ahí y quieren seguir, el pasaje que vamos a ver está en Deuteronomio capítulo 25. Y como yo les dije, Deuteronomio pues es parte de la ley. Entonces lo que está haciendo aquí es la ley, y dentro de la ley pues Jesús mismo, Dios mismo nos dejó anticipado ver qué es eso no va a funcionar. O sea, dio una señal de qué debían de hacer, y esto ayuda para que entendamos lo que Dios hace para nosotros. Y esto es lo que queremos hacer precisamente aquí, en este caso de redención. Permítanme 2 minutos más. Me da gusto tener presentes aquí los que están hoy en día. Pensé que como era Semana Santa, pues que a lo mejor íbamos a no tener muchas personas, pero veo que estamos bastante bien atendidos, o bueno, buena asistencia hoy. Le doy gracias a Dios, y pues qué pena que yo no esté listo en este sentido. PDF, y aquí esto todo es para ponerlo en pantalla, Deuteronomio. Y siempre los que me conocen saben que yo siempre quiero que esté en pantalla para que pues distingan perfectamente bien qué es lo que yo digo y qué es lo que la palabra dice, ¿no? No hay comparación, ¿no? Entonces aquí ya estoy a 1 minuto, hermanos, y vamos a ver la ley. Estamos a la mitad de Ruth, pero vamos a ver lo que la ley dice en este caso. Ok, Deuteronomio 5. Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, la ley, ¿qué decía? Y de vuelta, al inicio les hacía ver que esto tenía que ver con con la pregunta que también los saduceos le hacen a Jesús. ¿Qué pasa si una persona, los hermanos, ¿no? Y muere uno y no deja hijos y demás? Pero bueno, disculpen el contratiempo, ya estoy aquí y debo de tener, y ahorita les debe de aparecer en pantalla en el live stream el Deuteronomio capítulo 25. Y no es la primera parte la que queremos ver. Entonces déjame buscar la parte. Ok, bueno, sí está aquí. En el versículo 5, Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Esta es la ley
acerca de lo que está ocurriendo en la historia de Ruth que estamos leyendo. Es la misma ley que le citaban a Jesús los saduceos para ponerle un problema complejo, decir, ¿cómo puede haber resurrección? Y el caso no solamente que no es el que queremos ver en este momento. Pero la ley dice, si dos hermanos viven en el mismo lugar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. Por eso desde que van saliendo de Moab, Ruth le dice, pues no tengo yo familia a quien ponerles otro marido, ¿no? Okay. Pero la costumbre es no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Ah, pues qué feliz, ¿no? El hermano. ¿Por qué? Pero el problema aquí es, si se acuerdan, los dos hermanos murieron. Entonces, ni una cuñada ni la otra, ni una nuera ni la otra tenía el otro cuñado, ¿verdad? Se casará con ella para cumplir su deber con cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Les explico eso brevemente. Si hay un hermano que se llama Juan y otro hermano que se llama Pedro, y Juan muere y no deja un hijo, Pedro va a tomar la esposa de Juan, la viuda de Juan, casarse con ella, y el primer hijo que tiene no se va a llamar Pedro, se va a llamar Juan, y decir, tú eres el hijo de Juan, mi hermano que falleció. Esto es lo que está diciendo aquí, para que su nombre no desaparezca de Israel. La fe cristiana cada vez más, con el paso de los años y los estudios, que cada vez los sigo viendo más y más lugares, la fe cristiana tiene que ver con vida eterna. Y aquí hay un problema de mortandad. Muero, no dejé hijos. ¿Qué va a hacer de esa familia? Para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad. Recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo el deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá, esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Entonces desde el versículo 5 hasta el versículo 10 de Deuteronomio 25 entendemos la ley sobre esto. Y la idea es que no desaparezca el nombre de una persona que muere, que no desaparezca de Israel. Cabe señalar, y lo vamos a ver en la historia de Ruth, que la tierra pertenecía a las familias. La tierra endrogar por deudas la tierra y perder derecho a la tierra en Israel, y llegaban al año sabático cada 7 años, año sabático, y se me perdonaban las deudas, pero no necesariamente me regresaba a la tierra. 7 veces de años sabáticos llegábamos a un año de jubileo, y en el año de jubileo, el año 49, 50, según como lo quieras marcar, la tierra regresaba a la familia. Entonces en México se tenía, por ejemplo, ese sistema anteriormente que se llamaba el ejido, creo que está por ahí en algunas partes todavía. La tierra pertenece a las familias del pueblo. Okay. Aquí lo mismo, el nombre no desaparece y junto con eso también la tierra. Bueno, eso es la ley y nos va a servir entonces para seguir adelante con lo que estábamos viendo en Ruth, en el libro de Ruth, okay, y creo que faltó ahí quizás finura para hacer el cambio de pantallas, pero aquí estamos, okay. Entonces él dice hay otro pariente más cercano. Entonces, bueno, el versículo 1, estamos en el capítulo 4 de Ruth, ya entendiendo la ley
y entendiendo un poco, aunque en la ley de Deuteronomio 25 no usó el término redentor o redimir, aquí en Ruth sí lo está usando, lo ha usado Noemí. Bueno, toda la escena que ya habíamos visto en los primeros 3 capítulos, versículo 1 del capítulo 4, Boaz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó ahí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado, el pariente redentor. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad, y esto es un juicio ante los ancianos, eran los jueces. Y llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron, y Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado a la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Y aquí podríamos arguir o no, Elimelech es hermano, ¿qué tan? Si es en sí hermano, primo, pariente, pero bueno, perteneció a nuestro hermano Elimelech. Entonces, si se fijan aquí, Boaz le dice al otro pariente redentor, le habla primero del terreno, ¿no? Está vendiendo el terreno va con la familia. Okay. Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Acuérdense que Boaz tenía varios campos que él sembraba. Okay. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Entonces, dentro del parentesco, este pariente era más cercano a Elimelech que mismo Boaz, y él le dice, a ver, ahí está el terreno, ¿no quieres el terreno? Y la respuesta de esta persona, al final del verso 4, yo lo redimo, le contestó. Un terreno más, ¿cómo no? Me gusta el terreno, ¿no? Pero Boaz le aclaró, pequeño detalle, ¿no? Boaz le aclaró, el día que adquieres el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Aquí es donde entendemos que la familia y la tierra iban juntos. Entonces ese día debes de tenerlos juntos. ¿Ok? Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor. Entonces no puedo redimirlo. El terreno solo se le sea muy atractivo. El terreno con el compromiso de levantar e integrar a Ruth dentro de su familia. Ahora sí que a lo mejor los hijos y nueros y yernos y demás presentes que tenían en el momento iban a protestar si llegaba de repente otro heredero, ¿no? Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. O sea, ya tengo yo dividido todo, y aquí entra un nuevo terreno, pero con otra nueva mujer, etcétera, con hijo que habría que tener y todo esto. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Entonces este es el derecho de redención, ¿okay? Algo que la ley marcaba, y era para que no desapareciera el nombre de una persona del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se lo daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Y aquí podemos ver que la costumbre cambió un poco de lo que marcaba en Deuteronomio 25, pero no deja de haber por medio el quitarse una sandalia. Quizás ya le han dado otro sentido. A lo que quiero, y aquí podemos hacer pausa, y algo importante que podemos entender del término redención o redimir. Aquí lo aclaró muy bien Boaz con el otro pariente. Le dijo, tú quieres redimir, no es nada más una redención económica de una prenda de valor económico. La redención es también el redimir a un muerto, a darle descendencia a una persona que ya murió y no pudo tener descendencia. ¿Okay? Ya murió,
Este señor Elimelech y sus dos hijos, se me pasa el nombre ahorita, pero ya habían muerto. ¿Ellos qué podrían hacer para tener ahora nuevos hijos? Estaban totalmente incapacitados de hacer algo para tener una descendencia de su nombre, de su familia. Entonces el pariente redentor no nada más paga el precio de algo que se debe y libera la prenda, sino le da una descendencia a personas muertas que no tienen descendencia, que en su vida y en sus propios esfuerzos y como resultado de su vida normal no tuvieron descendencia. Eso es redención. Espero que entendamos el sentido más amplio, pero espero que ya estén picados en la historia y necesitamos en el versículo 9 continuar y entender. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy ustedes son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca entre su familia ni de los registrados del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Okay. Hoy son ustedes testigos. Entonces la redención aquí, es decir, no va a dejar de existir esta familia. La familia está muerta, pero yo lo voy a redimir y va a vivir. Cuando nosotros decimos que la gente necesita a Cristo porque están perdidos al grado de decir, va a desaparecer sobre la faz de la tierra quienes son. Y de vuelta, no quiero expandir esto demasiado, lo vamos a regresar a Romanos y verlo, sobre todo aplicando esto y entendiendo esto a la luz de Romanos 5, vamos a entender que la humanidad misma había muerta. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? El día que comieres de esto ciertamente morirás. Pablo de vuelta en Romanos 5 va a decir, por uno entró la muerte y pasó a todos. La humanidad está muerta. Iba a dejar de tener descendencia. Jesús llega a redimirnos. A redimir, sí, humanidad, porque no había nada de la humanidad que seguía con vida. Solo Jesús llega a redimir. Pero también, qué bonito, a redimirnos a nosotros personalmente. Versículo 11. Y estamos, creo que todavía en el capítulo 4. Los ancianos y todos los que estaban a la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Éfrate y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Farés, el hijo de Tamar, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Okay. El concepto de redención es que aquí nace un hijo de un difunto. Nace un hijo de el marido de Ruth que había fallecido. Okay. Nace un hijo del muerto. El muerto ahora tiene vida. La familia que había muerto, la familia que está por desaparecer, ahora tiene un hijo. Tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Dicen, alabado sea el Señor. Ven en esta idea de redención, misericordia y bondad de parte de Dios. ¿Okay? No te ha dejado sin un redentor. Es un redentor el que te va a dar vida cuando estás muerto. Que llegue a tener renombre en Israel. ¿Quién? Pues el redentor. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Entonces todo el mundo sigue alabando a Ruth, la dedicación, la entrega de Ruth. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David.
Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Anibadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salomón, Salomón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Y ese último texto que está ahí no va. Pero entonces, hermanos, regresando, podemos ver, bueno, la genealogía. Normalmente le decimos las genealogías, para mucha gente dicen la genealogía aburre, pero en este caso la genealogía es bien importante. Dentro de la genealogía vemos que que Ruth viene a ser como abuela, si no me equivoco, de David en los antecedentes, y como tanto también si leemos en el Nuevo Testamento, en las genealogías de Jesucristo, esta moabita llega mediante un acto de redención, y la redención más que fue, ella es, digamos, un personaje en medio de esto, está en medio de la historia, se llega a ella por voluntad propia a integrarse, es decir, quiero cobijarme bajo las alas del Dios de Israel. Ella se mete en la historia, pero es una historia donde se redime a Mahlón y Kelión y Elimelech, que murieron y no dejaron descendencia. Entonces Pablo dice: oh hombre, quien quiera que seas, ¿verdad? Pecas y estás sin excusa, estás bajo la ira de Dios, ¿verdad? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha presentado la justicia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces creo que podemos entender ahí que Cristo Jesús llega, y que habla Él, el que nace de nuevo: yo vengo a darles vida, ¿okay? A darnos en abundancia. Entonces Jesús llega y nos redime, nos toma como muertos, como familia muerta, sin descendencia, y dice: te voy a dar vida, te voy a redimir, te voy a levantar una descendencia. Y eso es de vuelta a nivel humanidad. Esa redención hay una humanidad que biológicamente, diríamos con toda la ciencia biológica, están vivos, pero Dios diría están muertos espiritualmente. De esa humanidad muerta, Jesús llega y redime y saca descendencia de vivos espiritualmente, de nacidos de nuevo, y esa es la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a aprender, bueno, ya aprendimos que hablábamos, si se acuerdan, repasando un poquito, y con esto voy a terminar, repasando, se acuerdan, la fe, mediante la fe, el que yo crea en Dios, mediante la gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y Ruth, Noemí lo enfatizaba, ¿no? Dios no ha dejado de tener misericordia de nosotros. Entonces todo esto fue para entender la palabra redención. La redención que es en Cristo Jesús yo les daba el ejemplo de un diamante y las caras, diferentes caras del diamante. Lo que es ser cristiano, lo que es nacer de nuevo, lo que es ser justificado, lo podemos ver como una justificación, pero también lo podemos ver como una redención. Nos falta, con la ayuda de Dios, la semana que entra, y espero no estar igual de desorganizados, hermanos, nos faltaría ver lo que es expiación, y lo vamos a ver igual con una historia interesante, no tan largo como Ruth, pero en Levíticos capítulo 16. Los invito a que vean esto. De vuelta, estamos viendo nada más esos términos especiales para entender qué es lo que Cristo ha hecho para nosotros. Lo ha hecho gratuitamente, lo ha hecho mediante la fe, por medio de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús llega y dice: voy a tener, y hay otros textos que no vamos a meternos hoy, pero vean por ahí en Hebreos, ¿verdad? Y él habla: estos son los hijos que tú me has dado. En Isaías, creo que es 9, dice: se le llamará Padre nuestro al hijo que nace. Entonces todo es bastante claro que Jesús nos redime, nos hace una nueva humanidad delante de Él. Hermanos, última vez que pido una disculpa, pero estoy muy apenado de empezar tarde y desorganizado. Pero bueno, esto es redención. Les agradezco que hayan estado presentes, y vamos a dar oportunidad ahorita si hay preguntas o comentarios. Como ya es costumbre, el Google Plus
no funcionó. Entonces estamos con live stream. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quieren hacer, lo pueden minimizar la pantalla y lado derecho escribir cualquier pregunta o comentario. Les doy gracias que han estado aquí. Espero que haya sido de provecho el día de hoy. Saludos a la hermana Margarita en Juárez. Estamos darnos una vuelta, es la más cercana donde estamos. A Ruth, a Memo presente, que bueno. Marcelo y quizás Lorena por otro canal más lejos. Pero me da gusto saludarlos, que estén aquí. ¿Preguntas o comentarios? ¿O quedamos muy sencillo el día de hoy? No veo que escriban nada. Muy bien, hermanos, pues espero que eso quiera decir que quedó muy claro. Bueno, aquí Juan el Bautista también dijo que no era digno de desatar la sandalia, y si tiene relación a lo del calzado en Ruth. Yo creo, hermana, que no. O sea, ahí ahí más bien nos relatan la gente que ha investigado la cultura de aquella época, que la gente que seguía a los rabinos judíos, se les exigía muchos servicios a cambio de la enseñanza. Si voy a seguir un rabino y estar pegándome a su enseñanza, estar enseñando, yo debo de hacer muchas cosas por él. Pero ponían un límite y decían, lo que sí no tienes que hacer es desatarle las sandalias, o lo que vemos también ahí que Jesús hizo de lavarles los pies, ¿no? Por ejemplo, decían, eso no lo tienes que hacer el que seguía a un maestro rabino en ese primer siglo. Juan el Bautista, al decir, yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia, está diciendo, este es mucho más grande que cualquier rabino que ustedes tienen. Ante él no llego yo ni a tener la capacidad, el honor, la dignidad como para desatarle la sandalia, como por ejemplo lavarle los pies, ¿no? Creo que no tiene que ver con el calzado en Ruth. De vuelta, era pues una forma de formalizar, ¿no? Ok, Marcelo, imagino que es el que se apropió del M y L. Pregunta, ¿somos redimidos por Jesús o por el Espíritu Santo? De vuelta, aquí precisando, bueno, déjame dar dos respuestas. Primero, Dios es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa que decimos Dios hace, Dios lo hace, completo, ¿ok? Completo. Pero cuando ya nos metemos en la Biblia, hay cosas específicas que dice que hace el Padre, que hace el Hijo, que hace el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, es Jesús el que redime, ¿ok? El que redime al ser humano, es el Hijo, es Jesús, el que nos redime. Ahora, dentro de esta definición que hoy hemos visto de redimir, si ampliamos y decimos la salvación, pues obviamente el Espíritu Santo tiene, y lo vamos a ver en el mismo libro de Romanos, el Espíritu Santo tiene muchas cosas que hace específicamente como Espíritu Santo dentro del que nosotros seamos cristianos, ¿ok? Empezando, si nos vamos al Evangelio de Juan, nos redarguye de pecado, pero concretamente en Romanos, pues vamos a ver si el Espíritu que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, yéndonos a Romanos 6, Él también va a vivificar nuestro cuerpo mortal. Quizás esa es la idea de redimir. Entonces, el Redentor es Jesús, pero su Espíritu es el que da vida, vivifica nuestro cuerpo mortal, ¿no? Entonces, de vuelta, no debemos de nunca, considero yo, frustrarnos si al hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hay situaciones en la misma enseñanza bíblica donde no podemos separar nítidamente y decir, esto es el Hijo y esto es el Espíritu.
Eso no debe de ser preocuparnos, al contrario, está enseñando que es un solo Dios. Están íntimamente integrados, intercalados en salvarnos. En este caso, el Hijo Jesús, que es el Redentor, la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Él tuvo que pagar el precio, pero Él tiene que venir y levantar una nueva semilla. Tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Okay? Pero sí, bueno, sí, de vuelta, no es excluir al Espíritu Santo, pero concretamente afinado sobre la palabra redención. En el que vimos en el capítulo 3 de Romanos, la redención es Jesús, más específicamente. Salvación, nueva vida del cristiano, pues obviamente el Espíritu Santo interviene grandemente en eso también. Ruth dice, entiendo bien, la descendencia no sería el hijo de Ruth, sino de Noemí. Bueno, ahí obviamente es como yo estoy disfrutando disfrutando ser abuelo y tengo por ahí un nieto y una nieta, y pues es el hijo de mi hijo, pero eso en ningún momento quita que sea descendencia mía, que sea mi nieto, ¿no? En cierta forma, a veces digo, lo tiene uno como si fuera su hijo también, en cierta forma, ¿no? Entonces, el hijo, la persona de quien este primer hijo no sería propiamente descendiente, lo es y no lo es, ¿ok? Sería precisamente de Boz, ¿sí? O sea, es más hijo de Mahlón que de Boz según la ley. Pero obviamente es el hijo de Boz. Y Boz, Mahlón ha fallecido. Boz lo va a cargar, Boz lo va a acariciar, Boz lo va a cuidar, crecer, criar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es hijo de todos, ¿no? Obviamente es el hijo de Ruth, ¿no? Ruth tiene un hijo, tiene marido, ella sale ganando. Noemí quería proveer para ella un marido. Entonces, es una historia, que decíamos, una tragedia que termina siendo un gran canto historia de romance, historia de vida, historia de bendición, en ese sentido. Y es la clave de toda la historia, es redención. Y eso es lo que, ahí tenemos un cuadro, cómo empieza Ruth, por decirlo así, y cómo termina, cómo empieza Noemí y cómo termina. Y aunque están difuntos como Elimelech, Mahlón y Kelón, cómo empiezan y cómo terminan, es una bella historia. Eso es lo que Jesús viene a hacer, a redimirnos. Cuando no éramos nada, ¿no? Muertos, nos redime. Y saludos a Perú, Lorena y Mariana, las hermanas por ahí. Espero que se porten bien allá en Perú. No quiero pensar dos hermanas juntándose, ¿qué irán a hacer? Ok, Marcelo me pide si pudiera dar yo unas palabras acerca de estas fechas para los cristianos. Es una de mis primeras semanas santa como cristiano y vivía de lejos las costumbres católicas. Muy bien, con mucho gusto. Lo clásico, me permiten, voy a detener antes de hablar un poco de esta fecha, y quizás si hay otra pregunta sobre Ruth o cómo tiene que ver con redención y Romanos, pero déjame cerrar para terminar el video con lo que lleva ahorita 1 hora y 18 minutos. Inmediatamente, en menos de 2 minutos, espero estar otra vez al aire y hablaré de esta semana, ¿no?